Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 6 de enero del 2023. Espero que aquellos compañeros que descansaron, que les dieron el día, se le estén pasando muy bien con sus pequeños. Aquellos que están trabajando, que cuando regresen, puedan ser parte de los regalos de los Reyes Magos con sus hijos. Y los compañeros que son de Sinaloa, en verdad, cuídense mucho. La situación está muy complicada. Y qué bueno que les dieron tanto el día 5 como el día 6 para estar resguardado con la familia, ¿sale? Y ojalá que esta parte que se vive en su contexto no amerite para más días. Pero es un tema bien interesante. ¿Saben por qué? Porque recuerdan que hubo un profesor que estaba dando como la clase de cómo cuidarse cuando existiera este tipo de situaciones en la calle, que trataron de sancionar al profesor. Pues con este nuevo programa de estudios, ¿ok? Programa, ustedes podrían incorporar ese aprendizaje, porque su contexto se los pide. Era lo que yo hablaba en algún momento. Su realidad es muy diferente a la realidad de otros compañeros. Al menos en lo que llevo del magisterio, nunca me ha tocado algo tan fuerte como lo que están viviendo en este momento los compañeros que son de Sinaloa. Y ustedes, por esa situación, sí podrían incorporarlo en su programa analítico. Es un tema a considerar. Y bueno, en verdad les deseo que se cuiden muchísimo y que estén bien con sus familias. Ok. Vamos a el tema principal. Después de revisar, de ver a varios compañeros y de escuchar a varios más, el tema del formato que debe de tener este primer esbozo de un programa analítico y ver desde mi punto de vista, porque al final lo dice muy bien el diseño creativo, el programa analítico no es una receta. ¿Ok? Cada quien puede diseñar su formato considerando los elementos que puede decir o que pueden afectar en mi realidad. Hay compañeros que empezaron a diseñar su formato con el fin de ayudar a los maestros, porque al final estamos acostumbrados como una forma de trabajo y que de pronto digan, venga maestro, te suelto, tú eres el creativo, tú eres el que lo va a construir desde cero. Cuesta trabajo porque dices, a ver, toda mi vida me has ayudado, me has dado las cosas y ahora resulta que sin explicarme a detalle, pues me avientas al ruedo, me pones a pescar y se comienza a complicar, ¿no? Porque casi da la sed por hecho que nosotros sabemos hacerlo y no es así. Necesitamos orientación, acompañamiento y es lo que no ha hecho en esta capacitación. ¿Cómo quieren que aprenda a correr cuando toda mi vida, ¿no? Ni siquiera sé gatear, me llevaron en brazos? Siempre me llevaron en brazos porque yo era un niño muy bonito, todo el magisterio era el niño bonito, nos llevaban en brazos, nos ayudaban, nos daban todo, y de pronto me dejan en el suelo y dicen, ándale, corre. No sé ni gatear, imagínate, con trabajo si me pongo de pie. Entonces, ¿cómo quieren que hagamos eso cuando no nos ayudan? Entonces, después de ver a varios compañeros, después de leer los documentos repetidas ocasiones, dije, yo quiero diseñar mi propio formato. Y es que en verdad he visto compañeros que han dicho cada barbaridad. Algunos hasta han mencionado que yo he dicho barbaridades. Y tienen razón, ¿ok? Porque he mencionado que el programa analítico podría ser como símil al plan anual. Pero no tiene nada que ver, o sea, son cosas distintas. ¿Tienen elementos? Sí, ¿ok? Pero no es lo mismo. Algunos por eso lo relacionan y dicen, el programa analítico es el programa escolar de mejora continua. No, son cosas diferentes. El programa escolar de mejora continua tiene elementos que te pueden ayudar a complementar tu programa analítico, pero no es lo mismo. Y menos lo que dijo la secretaria de Educación. El programa analítico no es la planeación didáctica. Quiero a partir de ahí para después mostrarles mi ejemplo de formato. ¿Ok? ¿De dónde partimos? De dos documentos básicos. Uno, plan de estudios. ¿Ok? Sí o sí el docente, ya esto salió por el diario oficial de la federación. El docente tiene que conocer el plan de estudios completo. ¿Cuántas hojas tiene? Aquí maneja 214 hojas.
Estas 214 hojas yo tengo que empezar a leerlas, a conocerlo, a empaparme y apropiarme del lenguaje que maneja, ¿ok? Eso es el número 1. Y número 2, me baso en este pedacito del libro, que es el avance del contenido para el libro del docente, que es el diseño creativo. En este documento del diseño creativo nos dicen qué es el programa analítico y qué no es. Aquí mismo me lo dicen. Partamos de ahí. ¿Qué es el programa analítico? Ok. El programa analítico es una estrategia para la contextualización que los maestros como colectivo escolar llevan a cabo a partir de los programas sintéticos. No habla del maestro, habla de los maestros y parte de los programas sintéticos, lo que me da la SEP. De acuerdo con las condiciones de una situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Entonces, yo primero conozco mi escuela, conozco su contexto y empiezo a bajar para conocer a mis alumnos, a mis grupos, ¿ok? Obviamente aquí, por eso empezamos a dividirlo por fases y esos detallitos, ¿ok? El programa analítico no es un formato que se llene con alguna receta. Esto es lo interesante. No es un formato, pero yo necesito empezar a vaciar información. Y si yo no sé absolutamente nada de esto, necesito un formato que me guíe para que yo después pueda agregar o quitar elementos que yo necesite. O sea, sí debemos partir de un formato para poder llegar a cumplir con este programa analítico. Implica organizar de una manera específica varias de las acciones que ya se llevan a cabo en la escuela. Vean esto. Organizar de manera específica varias de las acciones que ya se llevan a cabo en la escuela. Me dice que no es un formato, pero debo de organizarlo. Entonces, al final, repito, sí se necesita una guía. Varias acciones que ya se llevan en la escuela, incorporar nuevas o reorientar el sentido de otras para atender las finalidades del Plan de Estudio 2022. Por eso el Programa Escolar de Mejora Continua no es el programa analítico, porque el programa escolar no considera las finalidades del plan de estudios. Visto así, el programa analítico es un documento de trabajo sencillo que se elabora, analiza y evalúa durante el ciclo escolar en las sesiones del consejo técnico o en las academias para el caso de secundaria, además de los espacios de formación docente. Documento de trabajo, no que no era un formato, si es un documento de trabajo. Sencillo, ¿qué tan sencillo puede ser? Es que va a depender de la fase y de los elementos que logre tener el docente. ¿Por qué digo esto? Miren, regresemos a esta parte. La misma SEP, cuando sacó el avance que llevaba del plan y programa, sacó algo que él le llamó programa analítico. Este programa analítico era de la fase 3. Esto tiene 269 hojas. Su programa analítico de la SEP, escuchen bien, el programa analítico de la SEP tiene 269 hojas. Entonces no es tan sencillo, ¿ok? El docente tendría que hacerlo sencillo porque va a colocar ahí de manera general el cómo va a ir avanzando a lo largo del ciclo escolar. Con apoyo de sus compañeros porque vamos en campo formativo, ¿ok? Bien, hasta ahí creo que se entiende lo que sí es el programa analítico. Cerremos con lo que nos dice el diseño creativo. El programa analítico nos dice que hay que revisarlo, orientarlo, se adecua al contexto, a la realidad, y es un instrumento base. O sea, sí es importante porque es un instrumento base junto con el plan y los programas de estudio del trabajo docente. Lo debo de tener a la mano. Aunque el siguiente apartado ya no forma parte del programa analítico, es importante plantear el último plano de contextualización. ¿De qué estamos hablando aquí? El siguiente plano es el plano didáctico, que no es otra cosa más que la planeación didáctica. Aquí mismo lo maneja. La planeación didáctica ya no forma parte, repito, ya no forma parte del programa analítico. Por eso es que se equivoca la Secretaría de Educación al decir
que el programa analítico es la planeación didáctica, porque nada que ver. Este documento nos lo menciona. Se nota que ella no leyó estos insumos o documentos que nos daba. Bien, entonces, ¿qué es y qué no es? Creo que hasta ahí se entiende. Pasemos al tema del formato. Antes de empezar, quiero mencionar que el formato es como lo entiende la persona o como trata de poder desarrollar parte del trabajo que dice el diseño creativo. Repito, no tenemos una base, no tenemos un ejemplo que nos dé la autoridad. Por lo tanto, cada compañero que comparte un formato lo hace con la mejor intención, me queda claro, y con el objetivo de ayudar a los maestros. Esta propuesta que yo les doy es lo que yo entendí, y es que es parte de eso, desde lo que tú entiendes de los documentos que nos compartieron. Entonces, desde el diseño creativo, por eso generé este formato. Empecemos rápidamente. En la parte de arriba van los datos generales, ¿no? Nombre de la escuela, turno, grado escolar, fase, nombre del o los docentes responsables, porque si vamos a empezar a trabajar por fase, imagínense, fase 3, primero y segundo grado de primaria, entonces puede haber 2 docentes y a partir de ahí tener un programa analítico de la misma fase o del mismo grado. Ya nada más lo copiamos porque al final lo estamos construyendo en equipo, en colectivo, ¿ok? Por eso le puse nombre del o de los docentes responsables. Y el campo formativo. Aquí le agregué este detalle, es que este es el ejemplo. Dejen primero les pongo el formato, porque también tengo el ejemplo, en verdad. O sea, trabajé con él. Entonces, bueno, general. Y empezamos con los planos. El documento habla de 3 planos que tú debes de considerar. El primer plano es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Entonces, dice aquí, deben de estar las condiciones educativas de la escuela. Se debe de agregar las condiciones académicas, personales, familiares de los alumnos, datos de estos mismos aspectos de los maestros. También hay que considerar el contexto de mis maestros, así como elementos del contexto internacional, nacional, estatal y local. Se pueden utilizar los datos que se recaban al inicio del ciclo escolar, derivados de los distintos ejercicios de diagnóstico. Por eso es que aquí entra también los resultados de Mejor Edu y evaluación que efectúa el personal docente en las escuelas. Cada uno de ustedes genera evaluaciones diagnóstico. Aquí también se incorporan. Y aquí yo pongo una nota adicional. Todo lo que está de amarillo son notas que se deben de quitar. Ciertos elementos los tenemos en el programa escolar de mejora continua. Los puedes tomar de allá y pasarlos hacia acá. Partimos de un diagnóstico general de la escuela o de mi escuela, para después enfocarlo en mi grado considerando el grupo o grupo que tenemos. Debemos agregar todos los aspectos que afectan, tanto positiva como negativamente, el cumplimiento de las finalidades del campo formativo o del perfil de egreso. Por ejemplo, les pongo un caso. Hay secundarias que están cerca de, aquí en la Ciudad de México, que están cerca de una localidad llamada Tepito. Y la mayoría de los estudiantes en algunas escuelas son comerciantes. O sea, sacan sus puestos ahí sobre la misma avenida y venden con su familia. Cuando son fechas importantes, hablamos de diciembre, hablamos de enero, que hay ventas altas, dejémoslo en diciembre, los alumnos, por ayudar a su familia para sacar un recurso económico, no asisten a la escuela. Entonces, este es un aspecto, y puede tener los dos ámbitos, tanto positivo como negativo, que afecta la finalidad de diferentes campos formativos o hasta el cumplimiento del perfil de egreso. ¿Sale? Entonces, cada uno de sus contextos debe considerar estos elementos y aquí agregarlos. Una vez que agregan el primer plano, que es, repito, el diagnóstico, llamémoslo así, pasamos al segundo plano, el plano de la contextualización. ¿De dónde parte? Parte de que yo agarro mi programa sintético y tengo que hacer un mapeo. ¿Cómo es esto? A ver, agarro mi programa sintético. Tú debes de conocer tu programa, sí o sí, maestra o maestro, ¿no? Entonces yo agarro mi programa y empiezo a leer los contenidos, cuáles son las finalidades del campo formativo, todo a detalle. Lo ideal es que empecemos de manera individual. El docente conoce su programa. Después de ahí, trabajamos por academia, en el caso de secundaria. ¿Por qué por academia? Porque hay un proceso de desarrollo del aprendizaje. Y en ocasiones en secundaria,
El maestro que da matemáticas en primero no es el mismo que da matemáticas en segundo y no es el mismo que da matemáticas en tercero. Entonces tenemos que también ponernos de acuerdo sobre ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Cuando yo hago mi propio mapeo, cuando yo reviso mi programa, yo puedo tener la prioridad que yo necesite en mis contenidos. Aquí el objetivo es que el docente revise todos sus contenidos. Entonces diga, este contenido que aquí coloco es el número 1, mi primer contenido, y es el que yo quiera. O sea, el orden que me da el programa sintético no es el mismo al que yo voy a poner en mi programa analítico. Entonces yo agarro y digo, este va a ser mi primer contenido, es mi prioridad, y veo y observo si ese contenido tiene articulación con otros campos formativos. Y aquí menciono con qué campos formativos tiene esa articulación. Aquí empiezo a desarrollar todos mis contenidos. Ahora, como este es un esbozo, no necesitamos hacer todos. Aquí haríamos 2 contenidos. ¿Qué les parece? 2 contenidos que puedan tener también relación entre ellos, que se complementen. Aquí los coloco. Y aquí coloco la articulación que lleguen a tener con otros campos formativos. Lo ideal, en el mundo ideal, cuando logremos terminar, se supone, el programa analítico, serían todos los contenidos con todas las articulaciones posibles. En este esbozo, como es un acercamiento, solamente consideremos 2. Entonces, empiezo por mí y después, en el caso de secundaria, repito, lo vemos por academia. En el caso de preescolar, en el caso de primaria, lo tendrían que ver por fase. Por fase. Yo me reúno con mis compañeros que somos de la misma fase. En el caso de preescolar, pues se reúne todo el colectivo. ¿Sale? Cuando revisemos estos contenidos y ese proceso de desarrollo de aprendizaje, ya podemos aquí dividirlo según la fase y empezar a meter los ejes articuladores. Esto se copia del programa sintético, tal cual. Viene mi contenido y viene que se da en primer grado, que se da en segundo grado, que se da en tercer grado. Si tú eres de primaria, solamente vas a ver primer grado y segundo grado. Aquí no metes tercer grado. Recordemos que en primaria la fase 3 son 2 grados. Y yo estoy metiendo el desglose, por así mencionarlo, de secundaria, que es la fase 6. En la fase 6 considera primero, segundo y tercer grado de secundaria. Y metemos la vinculación con los ejes articuladores. Bien, después dice algo bien interesante. Estrategias nacionales que retoma la escuela. El documento del diseño creativo, en ese segundo plano, déjenme regreso un poquito, que es en este segundo plano, el plano de la contextualización, menciona que se debe de considerar la estrategia o las estrategias nacionales a las que debe de recurrir la escuela para el tratamiento de los contenidos de aprendizaje. Por eso le puse aquí. En el caso de las escuelas que cuenten con estudiantado indígena, sin importar la modalidad del centro de trabajo o de aquellas a las que asisten infancias con alguna discapacidad, sí o sí deben de considerar las estrategias nacionales. Y ustedes me van a decir, profe, ¿cuáles estrategias nacionales? Regresemos al plan. Se pueden considerar las 7 estrategias nacionales que se encuentran en la página 6 del plan de estudio. En nuestro plan de estudio, en esa página 6, maneja lo siguiente, vean esto. Viene desarrollo de estrategias nacionales. La Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. La Estrategia Nacional para la Educación Multigrado. La Estrategia Nacional para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración Interna y Externa. Esto varía por los contextos. La Estrategia Nacional para fortalecer a las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos. La Estrategia Nacional con Perspectiva de Género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso. Y la Estrategia Nacional de Lectura. Son 7 estrategias que me da mi plan de estudio. Entonces, yo puedo tenerlas si es que mi escuela maneja una de estas estrategias. Si no, esto no lo toco. Esto no lo manejo. Es para aquellos que sí retoman el tema de las estrategias. ¿Ok? Bien. Una vez revisado este primer mapeo que yo hice como docente titular, ¿no? De conocer pues, los campos formativos, los contenidos, todo lo que tiene. Y ya después de hacer este proceso de desarrollo con mis compañeros que son ya sea de la fase o por academias, ahora paso
por la vinculación por campo formativo. Esto se pone interesante. Ahora me reúno por campo formativo y empiezo a ver la vinculación que llegue a existir entre los contenidos. No tiene que ser una vinculación obligatoria, pero habrá contenidos que estén en español, que se vinculen con artes, que se vinculen con inglés, porque todo el campo es de lenguajes. Ahí sí ya vemos la prioridad que tienen los contenidos y cómo yo podría vincularlos. Esto también me lleva a los ejes articuladores. Si tú en los contenidos de español habías considerado 2 ejes articuladores y en artes 1, ya llevas 3. ¿Ok? Entonces aquí va la vinculación. ¿Qué contenido de español se vincula con un contenido de artes y se vincula con un contenido de inglés? Esto por campo formativo. Pero no es necesario que sea por campo formativo. Puede ser considerando varios campos formativos o asignaturas. Puede ser que un contenido de español se vincule con un contenido de matemáticas y al mismo tiempo con un contenido de historia y considere diferentes ejes articuladores. Aquí empieza la vinculación por campos formativos. Es el mapeo por campo. Hay una nota bien importante que puse en verde. Esta vinculación parte de la situación problema que se tomarán como base para el trabajo didáctico. Problemas del entorno inmediato o mediato, vivienda, agua, salud, respeto a la diferencia de géneros, racismo, clasismo, nacionales, estupefacientes, violencia social, convivencia, construcción de paz y globales, mercados, economía, calentamiento global, relaciones norte-sur, entre muchos más. Entonces, imagínate que en la escuela hay un problema con el vapeador, que ha sido muy sonado últimamente, ¿no? El uso del vapeador. Entonces, empieza formación cívica y ética diciendo que es un tema de salud, que sí lo debe de considerar para que el estudiante se convierta en un ciudadano crítico de este aspecto. Y entonces formación cívica y ética de su contenido lo vincula con biología, porque al final ayuda, ¿no? Y al mismo tiempo lo puede vincular con español, porque pueden hacer conciencia no solamente en su grupo, sino en toda la escuela o en la comunidad de una situación problema que está sucediendo en mi aspecto o en mi realidad. Empiezo a hacer la vinculación de mis contenidos que son prioridad. Y a partir de ahí toco los ejes articuladores. Eso es lo que se tendría que hacer en este momento. Parte de una realidad que estamos viviendo o parte de una necesidad. ¿A qué voy con esto? De pronto a lo mejor el profesor de física necesita ver conversiones, ¿no? Para utilizar de centímetros a pulgadas ciertos aspectos. Y entonces le pide al maestro de matemáticas que le ayude con temas de conversiones. Ahí hay una vinculación de necesidad por un contenido, no necesariamente por una situación, problema que suceda en mi entorno, ¿no? Por eso dice entre muchos más. Aquí empieza a haber una vinculación y aquí todos participamos, que es lo que se menciona que en secundaria va a costar más trabajo. Nos piden agregar o abordar el tema de si se va a trabajar por proyectos, por enseñanza por problemas, enseñanza globalizada. Hay muchas metodologías. Muchísimas metodologías. Sería interesante empezar también nosotros a empaparnos para decir cuál de las metodologías voy a abordar para esos contenidos. Nada más, muy general, repito, ¿no? Dice, buscando siempre una perspectiva de trabajo desde situaciones reales y sentidas por niñas, niños y adolescentes. La misma SEP nos dio en la sesión 2 4 metodologías. ¿Cuál nos gusta? ¿Cuál realmente es parte de nosotros? Entonces aquí podemos colocar cómo voy a abordar esos contenidos. Ahora, otro elemento que también tiene que existir en el plan analítico es el tercer plano, el plano del codiseño. El codiseño dice aquí que es incorporar contenidos que no están contemplados en los programas sintéticos y que son necesarios abordar. Yo, cuando empiezo a meterle mano a mi programa sintético, yo ya estoy generando un codiseño. Cuando yo digo, este contenido va primero y se va a dar de la siguiente forma, yo ya soy parte del codiseño. No es lo que me dice la SEP, es lo que dice mi realidad y mi contexto. ¿Ok? También yo puedo, repito, incorporar contenidos que no estaban considerados en el programa sintético, pero tengo que justificarlos. ¿Qué contenidos vas a agregar y por qué razón? Veamos la situación, repito, que vive en este momento Sinaloa. ¿Qué contenido podrían agregar
y por qué lo tendrían que agregar. Creo que es obvio el por qué lo tendrían que agregar. Para que no se escuche feo, le metemos el contenido de cuidado en situaciones de riesgo. Y entonces le enseñamos eso a los estudiantes. Es un contenido que no estaba en mi programa sintético. ¿Sale? También es necesario que el profesor o profesora especialista, UDI, USAER, quien tengan en sus estados, en sus escuelas, sea parte y nos dé recomendaciones y nos apoye, sea parte de este programa analítico. ¿Ok? Una vez que ya tengo todo, que esto es como lo más difícil, porque al final hay que estar trabajando diseño a diseño, elemento por elemento, conocer mi programa, vincular mi programa con los campos formativos, ¿ok? Ahora sí, una vez que hicimos eso, ya empiezan la propuesta de orientaciones didácticas a trabajar, que esto nos cuesta muchísimo trabajo. Esta propuesta de orientaciones, yo le puse una notita. Dice, te puedes apoyar de los programas anteriores, del libro de texto, o realizar tu propuesta. Estas orientaciones deben ser contenido por contenido. En este primer acercamiento, solo es con algunos contenidos que consideres. ¿Por qué manejo esto? Quiero que revisen el ejemplo que nos daba la propia SEP en su momento. En su momento, viene esto, vean. La progresión de aprendizaje lo ponía aquí arriba y decía orientaciones didácticas, son generales. Las orientaciones para este contenido y las sugerencias de evaluación. Eso nos están pidiendo que nosotros coloquemos estas orientaciones didácticas y estas sugerencias de evaluación. Porque siempre hemos mencionado que tú lo harías de esta manera, o tú le cambias, o tú le modificas, o tú te apoyas hasta del libro de texto. El libro de texto es un recurso. No lo tienes que seguir al pie de la letra. Se toma lo que te sirve para tu contexto. O se toma y se adecúa para tu contexto. Es un hecho que no nos van a dejar solos, ni las editoriales ni la SEP. Cuando llegue el momento, ¿ok?, nos van a proponer ellos sus propias orientaciones didácticas. Lo que está diciendo la SEP ahorita es, tú maestro tienes que empezar a ser creativo, y tú tienes experiencia, y tú vives en una realidad, y tú conoces a tus estudiantes. Tú genera tus propias propuestas. ¿Cómo trabajarías esos contenidos? ¿Cómo los empezarías a abordar? ¿Y de qué manera los vas a evaluar? ¿Ok? Das esas sugerencias de evaluación. Hasta aquí terminaría el programa analítico. Para complementarlo tendrían que ser todos los contenidos. Pero debido a que no da tiempo, la misma SEP dice, no da tiempo, por eso es que estamos trabajando con 2 contenidos nada más. O con 3 contenidos. Tú decides cuáles tienen vinculación. Y con cuáles cierras las sugerencias de evaluación. Vuelvo al punto, al final en algún momento nos van a ayudar. Ahora, ¿dónde hay también estas propuestas de orientaciones didácticas? Los programas anteriores. El de aprendizaje es clave, miren, voy a bajar, este es el de matemáticas. Aquí estaban, miren, estas eran las orientaciones didácticas que nos daba el propio programa. Y nos decían, mira maestro, puedes trabajar el tema o el contenido o el aprendizaje esperado de esta manera. Muy pocos docentes le hacían caso. Regularmente se le hace más caso al libro de texto o a las planeaciones que se compran. Porque va a llegar el momento en el que, ya supongo que hay compañeros haciéndolo ahorita, quienes están enseñando su propio programa analítico. Y te van a decir, programa analítico para la fase 3. Y te lo van a vender en 200 pesos. Y tú, como te faltan esas bases, vas a decir, lo compro. Y cuando lo veas vas a decir, ok, creo que lo puedo diseñar mejor. Es lógico, porque el contexto es muy diferente hacia donde lo venden, ¿no? También el programa 2011 tenía un elemento de, miren, aquí está. Estas eran muy generales, estas eran sus sugerencias didácticas. Y creo que nada más nos daba una por grado. Primer grado, dejen subo un poquito más, aquí, orientaciones pedagógicas y didácticas. Así lo manejaba el programa 2011, pero nos daba nada más algo muy breve, no era detalle. Entonces, ¿te puedes apoyar? Por supuesto que sí. Por supuesto que nos podemos apoyar de ciertas orientaciones didácticas o empezar a leerlas y decir, la redacto mejor yo. Mira, yo en algún momento no hice eso, hice esto. Y empieza a redactarlas. Bien, rápidamente te muestro mi ejemplo que yo creé con este formato. Repito, el formato es mío. Entonces, hacer un formato personal, pues cada quien hace las adecuaciones propias, ¿no? Y agrega elementos que considera.
Yo tomé ahorita, soy de la fase 6, yo soy de la asignatura de matemáticas, ese es mi origen, y soy de segundo grado, me puse así que soy segundo grado de matemáticas. Revisando rápidamente, tiene 13 contenidos de matemáticas, segundo grado, ¿ok? Bueno, suponiendo que aquí ya puse mi diagnóstico, que trabajamos en la escuela y que también me pasó mi director y subdirector porque trabajamos el programa escolar de mejora continua. Yo tomé solamente 2 contenidos. El primer contenido es Introducción al álgebra y el segundo contenido es Ecuaciones lineales y cuadráticas. Encuentro que Introducción al álgebra tiene relación con lenguajes. Al final, el lenguaje matemático es importante y debo de conocer pues, mi propio lenguaje para poder avanzar, ¿no? El español. Entonces, por eso le puse lenguajes. Ecuaciones lineales y cuadráticas tiene relación con 2 campos formativos, con lenguajes y de lo humano y comunitario. Y ustedes van a decir, ¿y de lo humano comunitario con quién? Con tecnología. Tecnología en secundaria tiene vinculación también con ecuaciones lineales y cuadráticas. Y empiezo a desarrollar, ¿no? Empiezo a trabajar ahora por academia. Y veo que estos son mis contenidos, estos 2. Y en primer grado se ve esto se ve en segundo grado. Esto es un copia y pega del programa. Y esto en tercer grado. En este desarrollo, en este proceso de desarrollo de aprendizaje, encuentro que tienen 2 ejes articuladores que caen como anillo al dedo. Interculturalidad crítica e igualdad de género. Y aquí está el segundo contenido, cómo va el proceso de desarrollo de aprendizaje y cuáles son los ejes articuladores. Así. La estrategia nacional que tiene mi escuela es la Estrategia Nacional de Lectura. Lo coloco nada más. Ahorita no va a ser parte de mi desarrollo, pero lo debo de colocar. Ahora bien, ¿cómo se vincula con otras asignaturas? ¿O con qué contenido se vincula con otras asignaturas? Aquí está. Este es mi contenido de matemáticas. Interpreta y plantea diversas situaciones del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. En física se vincula con unidades y medidas utilizados en física. Y en español, la función creativa del español en la expresión de necesidades e intereses comunitarios. Esos fueron los contenidos a los que yo les vi esta vinculación. Y a partir de ahí, los ejes articuladores ya nos fueron 2, nada más, que yo colocaba aquí arriba. Ya fueron más. Entró inclusión y entró la apropiación de las culturas a través de la lectura. Entraron 2 ejes articuladores más debido a la vinculación de contenidos. En el caso del segundo contenido, que es resolver ecuaciones, en física tiene interacción de fenómenos relacionados con la fuerza y el movimiento, y en tecnología, el pensamiento estratégico y creativo en la resolución de problemas. Estos son los ejes articuladores a los que tiene relación. Bien, empiezo a bajar. La manera en la que se van a abordar estos contenidos es la resolución de problemas y la enseñanza globalizada. Me preguntan, ¿tú vas a agregar contenidos? Solamente consideré algunos que necesito a lo mejor para este primer momento. Yo tendría que revisar todo mi programa al 100% para decir qué contenidos me hacen falta. Pero sí, necesito 3 contenidos. La factorización por factor común, ese contenido no viene, podrían revisarlo. La factorización por diferencia de cuadrados y la factorización por trinomio cuadrado perfecto. O sea, necesito factorización. Estos son mis 3 contenidos. ¿Cuál es mi justificación? Donde yo vivo, Ciudad de México, Estado de México, los estudiantes quieren entrar en colegio de bachilleres. Aquí hacen un examen llamado Comipems para entrar a medio superior. Y en el examen de Comipems tienen estas temáticas como parte de su guía de estudios. Se necesita incorporar estos contenidos. Son necesarios para que el estudiante, cuando se enfrente a ese examen, pueda afrontarlos al 100%. En este caso, yo no soy especialista, por eso no puse ninguna recomendación. Y ahí están las orientaciones, rápidamente, las orientaciones didácticas. Este es el contenido y estas son las orientaciones que voy a desarrollar. El contenido representa algebraicamente áreas que genera una expresión cuadrática. Identifica y usa las propiedades de los exponentes a resolver distintas operaciones algebraicas. ¿Cómo lo voy a trabajar? Por problemas de cálculo de áreas de figuras que constituyen un campo fértil para obtener expresiones algebraicas y determinar su equivalencia. Incluir tareas de factorización para simplificar expresiones algebraicas. Vincular las fórmulas de figuras geométricas como complemento de las expresiones algebraicas. Y usar el recurso cuadro de binomio de la página de España. Hay una página de España que tiene diferentes simuladores
que yo puedo mostrar, usando como el tema de TICS, ¿no? Aquí en el caso del salón. ¿Cuáles son mis sugerencias de evaluación? La resolución de problemas de manera autónoma, voy a considerar eso. La resolución de problemas en equipo y participación al factorizar alguna expresión. Esto puede ser tanto en el pizarrón como participación. El desarrollo de los procedimientos formales o informales que utiliza el alumno a revisar su cuaderno. Y la evaluación de recurso digital cuadro de binomio. Este recurso digital me da una calificación cuando ellos realizan el ejercicio. Entonces, esa evaluación, esa calificación que me dé este recurso digital, la voy a considerar y esa va a ser parte de su evaluación continua. Esto lo tendría que hacer con todos los contenidos. Debido a que esto es el primer esbozo, solamente hasta ahí me quedo. Ya no más. Lo que nos está pidiendo la SEP es que nos apropiemos en este momento de nuestro programa sintético. Y que ese programa sintético podamos un poquito destruirlo y generemos nuestro programa analítico. A ver, no destruirlo de romper, sino empezar a cortarlo y decir qué elementos hacen falta para yo agregar según mi contexto. Y genere mi codiseño. Es todo. Ahí está. Sé que el video duró muchísimo, les pido una disculpa, pero bueno. Una vez que ya tenemos esto, pues brincamos al plano didáctico, pero eso es otra historia. Ya, no voy a entrar al plano didáctico porque al menos ya he hecho algunos videos de la planeación didáctica. ¿Sale? Bien, pues este es mi formato, maestras y maestros. Díganme ustedes aquí en los comentarios si está complicado, si no me entendieron. Siempre trato de ser muy detallista en las cosas, o sea, de generar el detalle así, y por eso de pronto mis videos duran mucho, porque quiero como explicar todos los elementos. Y considero que cuando alguien propone un formato, pues tiene que explicar los elementos del formato. Imagínense que de pronto les llega, porque así ha pasado en redes sociales, les llega este formato. Habrá elementos que se entienden, pero habrá elementos que no logran comprenderse y dicen, ay, ¿a qué hace referencia con el mapeo? Y les puedo decir que me basé en 3 documentos. El primer documento, el plan de estudio, obviamente. El segundo documento, el diseño creativo. Este documento creo que sí explica de manera breve los 3 planos o los 4 planos. Obviamente mi programa, pero el tercero sería este ejemplo que nos dio la SEP en su momento y que de pronto lo quitó. Lo quitó porque ya no existe la progresión de aprendizajes, porque ya no existen los diálogos, por eso lo quitó. Pero se espera o se pide que en algún momento también nos generen un programa analítico como ejemplo o programas analíticos y nosotros tomemos lo que es importante para nuestro contexto. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí la información de este video. Sé que estuvo muy largo, les pido una disculpa, pero traté en verdad de tocar todas las aristas que estuvieron en este formato. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, déjenmela aquí abajo. Prometo o espero conectarme hoy en la noche para que platiquemos este formato, si les gustó, no les gustó, le entendieron, no le entendieron. Yo sé que llego algo tarde, yo sé que algunos de ustedes en la escuela ya usaron diferentes formatos, pero en la escuela que estuve el día de ayer, observé algo que hacía falta y dije, yo voy a subir también este contenido. Y quién sabe, a lo mejor con todo lo que aprendimos en esta semana, y si más adelante después ves este video vas a decir, ok, ya algunas cositas van cayendo, o revisas tu formato y dices, creo que me faltó agregar ciertos elementos. ¿Qué opinan? Les agradezco por haber visto este video, gracias por todo su cariño, dejen su pulgar arriba, estamos a nada de llegar a los 800,000 suscriptores, gracias, denle like, suscríbanse, es gratis, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. El formato y el ejemplo del formato estarán aquí abajo. Recuerden que el formato editable es para mis colaboradores y el formato en PDF es para todos aquellos que están suscritos a este bonito canal, ¿sale? Cuídense mucho, bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros 2 canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.